El Génesis revisado 7 Semilla de la vida parte 4, de 4. Entonces, hasta el momento de la creación del hombre, la ciencia moderna y el conocimiento antiguo son paralelos. Pero al trazar el curso de la evolución, la ciencia moderna ha dejado atrás la pregunta inicial sobre el origen de la vida a diferencia de su desarrollo y evolución. Las teorías de la sopa turbia y la vida de la arcilla solo sugieren que, dados los materiales y condiciones adecuados, la vida podría surgir espontáneamente. Esta noción, que los componentes básicos de la vida, como el amoníaco y el metano, los compuestos estables más simples de nitrógeno e hidrógeno y de carbono e hidrógeno, respectivamente, podrían haberse formado por sí mismos como parte de los procesos de la naturaleza, parecía fortalecida por el descubrimiento en las últimas décadas. Que estos compuestos están presentes e incluso abundan en otros planetas. Pero, ¿cómo se animaron los compuestos químicos? Que la hazaña es posible es obvio. La evidencia es que la vida apareció en la Tierra. La especulación de que la vida, de una forma u otra, también puede existir en otras partes de nuestro sistema solar, y probablemente en otros sistemas estelares, presupone la viabilidad de la transición de materia inanimada a animada. Entonces, la pregunta no es si puede suceder, sino cómo sucedió aquí en la Tierra. Para que ocurra la vida tal como la vemos en la Tierra, son necesarias dos moléculas básicas. Proteínas, que realizan todas las funciones metabólicas complejas de las células vivas. Y ácidos nucleicos, que llevan el código genético y emiten las instrucciones para los procesos de la célula. Los dos tipos de moléculas, como sugiere la propia definición, funcionan dentro de una unidad llamada célula, un organismo bastante complejo en sí mismo, que es capaz de desencadenar la replicación no solo de sí mismo sino de todo el animal del que la célula única es pero un componente minúsculo. Para convertirse en proteínas, los aminoácidos deben formar cadenas largas y complejas. En la célula realizan la tarea según las instrucciones almacenadas en un ácido nucleico, ácido desoxirribonucleico, y transmitidas por otro ácido nucleico, ácido ribonucleico. ¿Podrían las condiciones aleatorias que prevalecían en la Tierra primordial haber causado que los aminoácidos se combinaran en cadenas? A pesar de diversos intentos y teorías, Clifford Matthews de la Universidad de Illinois realizó experimentos notables. Las vías buscadas por los científicos requerían más energía de compresión de la que hubiera estado disponible. Entonces, el ARN y el ARN preceden a los aminoácidos en la Tierra. Los avances en la genética y el descubrimiento de los misterios de la célula viva han aumentado, en lugar de disminuir, los problemas. El descubrimiento en 1953 por James B. Watson y Francis H. Crick de la estructura de doble hélice del ARN abrió perspectivas de inmensa complejidad con respecto a estos dos productos químicos de la vida. Las moléculas relativamente gigantes de ARN tienen la forma de dos hilos largos y retorcidos conectados por peldaños formados por cuatro compuestos orgánicos muy complejos, marcados en las cartas genéticas con las iniciales de los nombres de los compuestos, ACT. Estos cuatro nucleótidos pueden combinarse en pares en secuencias de variedad ilimitada y se unen en su lugar, Fig. 49, mediante compuestos de azúcar que se alternan con fosfatos. El ARN de ácido nucleico, no menos complejo y formado por cuatro nucleótidos cuyas iniciales son AQ, puede contener miles de combinaciones. ¿Cuánto tiempo tardó la evolución en la Tierra para desarrollar estos compuestos complejos, sin los cuales la vida tal como la conocemos nunca habría evolucionado? Los restos fósiles de algas encontrados en 1977 en Sudáfrica datan de hace 3,1 a 3,4 mil millones de años. Pero si bien ese descubrimiento fue de organismos microscópicos unicelulares, otros descubrimientos en 1980 en el oeste de Australia profundizaron el asombro. El equipo, dirigido por J. William Schopf de la Universidad de California en Los Ángeles, encontró restos fósiles de organismos que no solo eran mucho más antiguos, 3.500 millones de años, sino que eran multicelulares y parecían filamentos en forma de cadena bajo el microscopio, Fig 50. Estos organismos ya poseían tanto aminoácidos como ácidos nucleicos complejos, los compuestos genéticos que se replican, hace 3.500 millones de años. Por lo tanto, tenían que representar, no el comienzo de la cadena de la vida en la Tierra, sino una etapa ya avanzada de la misma. Lo que estos hallazgos pusieron en movimiento puede denominarse la búsqueda del primer general. Cada vez más, los científicos creen que antes de las algas existían las bacterias. De hecho, estamos buscando células que son los restos morfológicos directos de los propios insectos, afirmó Malcolm R. Walter, un miembro australiano del equipo.
Parecen bacterias modernas, añadió. De hecho, parecían 5 tipos diferentes de bacterias cuyas estructuras, sorprendentemente, eran casi idénticas a varias bacterias modernas. La noción de que la autorreplicación en la Tierra comenzó con bacterias que precedieron a las algas parecía tener sentido, ya que los avances en genética demostraron que toda la vida en la Tierra, desde la más simple hasta la más compleja, tiene los mismos ingredientes genéticos y los mismos 20 o más aminoácidos tan básicos. De hecho, gran parte de las primeras investigaciones genéticas y el desarrollo de técnicas en ingeniería genética se realizaron en la humilde bacteria Escherichia coli, E. coli, para abreviar, que puede causar diarrea en humanos y ganado. Pero incluso esta minúscula bacteria unicelular que no se reproduce sexualmente sino simplemente dividiéndose, tiene casi 4000 genes diferentes. Que las bacterias han jugado un papel en el proceso evolutivo es evidente, no solo por el hecho de que tantos organismos superiores marinos, vegetales y animales dependen de las bacterias para muchos procesos vitales, sino también por descubrimientos, primero en el Océano Pacífico y luego en otros países. Mares, que las bacterias hicieron y aún hacen posibles formas de vida que no dependen de la fotosíntesis sino que metabolizan los compuestos de azufre en las profundidades de los océanos. Un equipo dirigido por Carl R. Woese, de la Universidad de Illinois, denominó a estas bacterias tempranas como arqueobacterias y las fechó en una época de hace entre 3,5 y 4 mil millones de años. Tal edad fue corroborada en 1984 por hallazgos en un lago austríaco por Hans Fricke del Instituto Max Planck y Karl Stetter de la Universidad de Regensburg, ambos en Alemania Occidental. Los sedimentos encontrados en Groenlandia, por otro lado, tienen rastros químicos que indican la existencia de la fotosíntesis hace 3.800 millones de años. Todos estos hallazgos han demostrado que, dentro de unos pocos cientos de millones de años del límite impenetrable de 4.000 millones de años, había bacterias prolíficas y arqueobacterias de una marcada variedad en la Tierra. En estudios más recientes, Nature, 9 de noviembre de 1989, un augusto equipo de científicos dirigido por Norman H. Sleep de la Universidad de Stanford concluyó que la ventana de tiempo en la que comenzó la vida en la Tierra era solo de 200 millones de años entre 4 y 3,8 hace 1000 millones de años. Todo lo que está vivo hoy, afirmaron, evolucionó a partir de organismos que se originaron dentro de esa ventana de tiempo. Sin embargo, no intentaron establecer cómo se originó la vida en ese momento. Con base en evidencia variada, incluidas las proporciones isotópicas de carbono muy confiables, los científicos han concluido que no importa cómo comenzó la vida en la Tierra, lo hizo hace unos 4.000 millones de años. ¿Por qué entonces solo y no antes, cuando los planetas se formaron hace unos 4.600 millones de años? Toda la investigación científica, llevada a cabo tanto en la Tierra como en la Luna, sigue chocando contra la fecha de 4.000 millones de años, y todo lo que la ciencia moderna puede ofrecer en explicaciones a algún evento catastrófico. Para saber más, lea los textos sumerios,